Buenas noches, bienvenidos una vez más, como todos los domingos, a las 20 horas a Legítima Defensa, segunda dosis. Si nos estás mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV y todavía no te has suscrito al canal, hacelo, suscríbete al canal, de modo y activa la campanita de notificaciones, porque así YouTube te avisa cada vez que estamos haciendo una emisión de un programa. Podés hacer los comentarios que quieras y poner like. Poner me gusta, que eso ayuda a que el algoritmo privilegie nuestras transmisiones y cada vez más gente nos conozca. También podés hacer aportes económicos a través de los superchats, como ves en el chat hay ese simbolito de pesos que te permite hacer aportes módicos de acuerdo a las posibilidades que tengas. Si nos mirás por la fanpage de Facebook, puedes hacer comentarios, elegir entre una gama de reacciones, compartir en tu perfil, lo que también ayuda a que más gente vea nuestro programa. Saludamos a todos los que nos miran a través de Cardinal TV, en las pantallas de Cardinal TV, en los cable operadores de CUTA, de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados, en todo el interior del país. Son como 100 cable operadores, en las capitales departamentales, en las localidades, incluso en las localidades muy pequeñas. Está presente CUTA y está presente Cardinal, así que saludamos a aquellos que nos miran por ese medio. Como siempre, podés también mirar este programa en la página web de Caras y Caretas, en carasycaretas.com.uy, donde además existe la posibilidad de hacerte socio o socia de la comunidad, como tanta gente ya lo ha hecho, y eso nos ayuda mucho a financiar este proyecto. En la noche de hoy vamos a conversar con los invitados que hemos seleccionado sobre el proyecto de reforma de seguridad social que el Poder Ejecutivo envió ya al Senado con una exposición de motivos, con un articulado profuso. Bueno, vamos a hacer un análisis sobre lo que ahí se estipula y cuál es la posición de los diferentes colectivos que trabajan sobre este tema. Tenemos para ello el agrado de recibir en nuestro programa a Ramón Ruiz, representante de los trabajadores en el directorio del Banco de Previsión Social, a Ariel Ferrari, que es, también integra el equipo de representación, en este caso de los jubilados, en el BPS, y a Pablo de Barro, que integra una agrupación de profesionales que contribuyen a la caja de profesionales que se formó hace un tiempo cuando se estalló el problema tremendo que atraviesa esa caja. Así que, sin más, vamos a la introducción y enseguida conversamos con nuestros invitados. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Bienvenido, Ariel Ferrari, nuevamente a nuestro programa. Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, un gusto y gracias por la invitación. Ariel, primera impresión de este proyecto, aparentemente ahora sí definitivo, aunque ya sabemos que entre los socios de la coalición todavía existen interés, por lo menos algunos de ellos planteados, de hacer modificaciones. Una primera impresión. Primero que es un proyecto injusto. No resuelve los temas de seguridad social y lo único que hace, a partir de recortar derechos en jubilaciones y en pensiones, que es lo que en definitiva trata. Y la seguridad social es un derecho humano que es mucho más que jubilaciones y pensiones, que es lo que durante a lo largo de nuestra vida debe, frente a cualquier contingencia que podamos tener una respuesta para que no sea tan grave esa situación y hay una prestación o asignaciones familiares, seguro de desempleo, pensiones de invalidez, es decir, las distintas prestaciones desde la atención materno-infantil. Y eso no está incluido cuando las fundamentaciones que podemos estar hablando que hacían urgente una reforma, los 330 artículos, ninguno de ellos habla ni del problema del envejecimiento, ni del problema de la sostenibilidad financiera, y bueno, por eso nuestra preocupación y nuestra crítica. Bienvenido, Ramón Ruiz, que ya nos ha acompañado también en Legítima Defensa acá en varias oportunidades. Buenas noches. Buenas noches. También agradecemos la invitación de Legítima Defensa. Ramón,
¿Estás de acuerdo con la apreciación que hizo el contador Astori de que esto es solo una reforma jubilatoria, no una reforma de la seguridad social? Es una de las críticas que le estamos haciendo a este proyecto. No solo que esta reforma incumple con una promesa electoral, no solamente se construyó sin diálogo, sino que además es una reforma que se refiere solamente al aspecto jubilatorio o al régimen jubilatorio. Esa es una parte muy importante del sistema de seguridad social en Uruguay, pero no es la única. El sistema de seguridad social abarca otras prestaciones que están dirigidas, como decía recién Ariel, a atender algunas contingencias que se presentan a lo largo de la vida de un trabajador. Una reforma integral de la seguridad social es mirar hacia, por ejemplo, la discapacidad, hacia los cuidados, hacia la niñez, hacia las prestaciones de actividad. Por ejemplo, nosotros siempre decimos, la seguridad social no es solamente jubilaciones y pensiones, pero en esa afirmación estoy de acuerdo. Esta reforma es una reforma jubilatoria, no es una reforma de la seguridad social. Ramón, ¿te parece también que es una reforma fiscalista? Se podría decir que es un ajuste fiscal encubierta, porque se le pide solamente a los trabajadores el esfuerzo, es decir, el costo de esta reforma lo pagan solamente los trabajadores aportando más años, en el mejor de los casos trabajando 5 años más y cobrando menos jubilación. Digo en el mejor de los casos trabajando 5 años más, porque en los países que se aumentó la edad de retiro, aproximadamente la mitad de esos trabajadores quedaron sin ingreso y sin seguridad social. Bienvenido, Pablo de Barro, Un gusto. a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Pablo, vos integras una agrupación de profesionales, Sí. Marcha por los Derechos de los Profesionales, o Marcha por los Profesionales y sus Derechos, Exacto. que hicieron un análisis también bastante integral de este proyecto. Me quiero detener en eso primero. Ustedes tampoco les convence nada esta reforma que está planteada. ¿Cuáles son los fundamentos que tienen? Bueno, primero que no nos parece justa. Se van a cobrar menos jubilaciones para la gran mayoría. Hoy con lo que tenemos hoy en la reforma, hoy con 65 años y 30 de trabajo nos estamos jubilando con un 55% de lo que es el sueldo que está hallado con los últimos 10 años o los mejores 20. Ellos quieren llevar a los mejores 25, por lo tanto ese cálculo ya de por sí va a bajar. Y arriba de que te baje te quieren dar el 45, no el 55 que te correspondería hoy. Es lo que se paga, es la tasa de reemplazo hoy cuando te jubilás a los 60. A los 60, pero si hoy te jubilas a los 65, tu tasa de reemplazo es el 55. Y si te jubilás a los 65 con 35 de trabajo, hoy tu tasa de reemplazo es el 60%. Aún así, con la reforma que ellos quieren implementar, si tú te jubilás con 65 y 35, ellos te van a pagar el 52,5. Ya te van a bajar la jubilación. Nosotros hicimos muchos cálculos, por ejemplo, se habla de un suplemento, que es verdad que va a favorecer a las jubilaciones menores, pero también en eso que te sacan y lo que te suplementan, ya se empiezan no es tanta la ganancia, por decirlo de alguna manera. Ya con sueldos de 30.000 pesos, por decirlo, entre lo que te sacan y después lo que te dan en el suplemento, es prácticamente lo mismo. Entonces no es tal la ganancia que nos vemos, sino que es mayor la pérdida. Después también comparto lo mismo, que esto está basado solo en egresos, no hay ninguna fuente de financiación tampoco que esté. Y después lo otro es que privatiza prácticamente de las AFAP, le da muchísimo más poder al tema de las AFAP. Hasta el día de hoy, de 26 años después, las AFAP no han solucionado nada. El promedio jubilatorio de las AFAP, estamos hablando de 7.000 pesos. Una persona tiene que estar pagando entre 8 o 9 años prácticamente para recién empezar a obtener ganancias y no nos parece que sea el camino. Entonces, bueno, a partir de eso nosotros sí hicimos un proyecto como para presentar y presentárselo principalmente a la ciudadanía y poder presentárselo también a todos los sectores políticos para ver si se puede hacer algo. Ariel, ¿coincidís con que es también lo dijo en un informe que entregó al Frente Amplio y que trascendió el expresidente del BPS, Ernesto Murro, el ministro también, dijo que esto representa una AFAP
AFAPización, usó una especie de término así, ¿no? O sea, era digamos, privatizador del sistema, le daba una trascendencia mucho más grande a las AFAP, en sentido contrario de lo que él considera que hay que hacer. Sí, comparto porque si bien se modifica los porcentajes de distribución, en vez de ser 50 y 50% en BPS y AFAP, el BPS queda el 10% y el 5% a la AFAP, y alguno pretende decir que eso es acortarle el negocio a las AFAP. Primero, hoy está obligado por encima de 74.000 pesos, aunque hay un 80% que mal informado, desinformado o engañado, sin obligación, está afiliado a la AFAP. Ahora se abre el mercado a todos los institutos de seguridad social, se transforma en obligatorio, ya no hay más voluntario, y además una medida que se había tomado cuando la ley de los cincuentones en el 2018, que era que las administradoras, cada una de esas administradoras, podían cobrar hasta el 50% más de comisión de la que cobrara menos. Y ese rol de cobrar menos siempre estuvo en manos de AFAP República, una empresa privada, pero que sus accionistas son los bancos del Estado. Ahora se libera favoreciendo en esa fantasía de que el mercado regula y la libre competencia va a ser la que haga que las comunicaciones son bajas. Acá lo que va a haber es más pérdida para la gente porque es el gran negocio de empresas privadas que como ninguna otra no tienen ningún riesgo. Hasta el almacén del barrio, que abrió en un garaje, tiene un riesgo de si vende, si no vende, el capital invertido, si se devalúa, si no se devalúa, el impacto de lo que crecen las cosas, la desocupación o lo que pudo haber sido la pandemia, son todos riesgos que en un mundo capitalista cualquier empresa corre. Ellos no corren ninguno, en absoluto, porque están a la espera que transfiera BPS el aporte retenido de los trabajadores y se quedan con una comisión. Esas son las grandes ganancias. Y miren esto, el año pasado ganaron 12 millones de dólares las AFAP de comisiones. En el 2017, antes de ese ajuste legal que decía de limitar cuánto podían cobrar, ganaban 50 millones de dólares. ¿Ah? Es brutal, igual 12 millones de dólares, pero cómo un artículo puede contenerlo, y en este proyecto lo hacen desaparecer, favoreciendo sin duda a la privatización, a la capitalización y bueno, en general al capital transnacional, porque son las que están atrás de cada un administrador. Ramón, en los primeros, yo recuerdo conversando contigo que en los primeros cálculos, las primeras simulaciones, todavía tenían dudas de, bueno, a ver cómo iba a afectar. Entonces yo decía, no, hay que ser cuidadoso, hay que hacer muy bien las simulaciones. Tenía un equipo técnico, además muy competente, por mencionar algunos economistas que conozco como Hugo Bay, en fin, la gente del Cuesta Duarte, que algunos son verdaderamente expertos en este tema. Le dieron su tiempo, pero un día viniste acá con los datos y dijiste, acá todas las personas menores de 45 años, 52 años van a perder. ¿Es así? Sí, es así. Esto le importa mucho a la gente. Sí, porque, claro. Esto es claramente, esta es la afirmación que hacen de acuerdo a las simulaciones, ¿no? Sí, pero nosotros hicimos ese trabajo porque durante varias semanas se dijo que con este proyecto la gente se iba a ver beneficiada y sobre todo se afirmó que los de menos recursos iban a tener mejores jubilaciones. Entonces costó hacer ese trabajo porque hubo que construir un simulador que tuviera en cuenta, por ejemplo, cómo se calcula hoy la jubilación, y hoy hay varias, para esa simulación había varias situaciones. Por ejemplo, una persona puede estar afiliado con artículo 8 o sin artículo 8, por nivel de ingreso y además por edad. O sea, una persona a los 60 años, a los 61, a los 62, a los 65. Entonces había que hacer un simulador que contemplara todas esas variables. Cuando lo construimos y empezamos a cargar los datos de ese simulador, pudimos demostrar que lo que nos dijeron durante varias semanas
no era cierto, porque todos los trabajadores menores de 52 años perdían con la aplicación del anteproyecto que se presentó a los partidos políticos. ¿Y quién gana? Bueno, gana la SAFAP, gana el sistema financiero, pierden los trabajadores. En realidad, bueno, por supuesto que hay un objetivo del gobierno de querer bajar el costo que tiene la inversión que se hace en jubilaciones y pensiones. Esto ha sido incluso declarado de una manera muy clara por parte de, sobre todo el doctor Saldain, diciendo que su objetivo es bajar de un 11% del producto, que es lo que se destina para jubilaciones y pensiones, bajarlo del 11 al 8%. Con esa afirmación, a nosotros nos parece que no se puede sostener que no van a caer las jubilaciones. Pero lo que es peor, ahora estamos actualizando ese simulador porque hubo algunos cambios en el proyecto que finalmente, si bien no es la redacción última, porque el Parlamento seguramente va a discutir algunas modificaciones, pero actualizamos ese simulador de acuerdo a lo que dice el proyecto de ley que se presentó el otro día por parte del Consejo de Ministros al Parlamento. Porque recordemos que para discutir una reforma en la seguridad social se necesita iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Bueno, en los primeros cálculos que estamos haciendo, y esto a cuenta de un informe que vamos a presentar seguramente dentro de una semana, 10 días, podemos decir que para algunos de los casos el proyecto que presentó el presidente de la República ahora es peor que el anteproyecto que presentó hace un mes y pico. Pero no se supone que perdóname, porque yo tenía entendido que este proyecto, debido a las críticas que le había hecho alguno de sus socios, Cabildo Abierto, en algún caso el Partido Colorado, mejoraba algunas cosas, o la hacía menos dura, ¿no es así? Eso mismo nos dijeron hace un mes y medio y demostramos que no era así. Ahora dicen también lo mismo que dijeron el mes pasado, de que este proyecto es mejor que el anteproyecto, y nosotros ya estamos en condiciones de decir que para muchos trabajadores, sobre todo los de ingresos medios, este proyecto que se presentó es peor que el anteproyecto. Y acá tenemos que decir además que lamentablemente hemos visto que en los medios de prensa se han presentado ejemplos con láminas muy lindas que están mal construidos, e incluso hicimos un Twitter diciendo que un ejemplo que se presentó, una lámina que se presentó en un programa de televisión por segunda vez, porque ya cuando estaba el anteproyecto en un programa donde estuvimos junto con el doctor Saldain, presentó unos ejemplos que estaban mal, ahora vuelve a presentar ejemplos que no son correctos. Lo mismo lo que afirma el ministro de Trabajo al decir que vamos a tener que trabajar un poco más, pero no vamos a tener menos jubilación. Eso tampoco es correcto, porque como decía recién el compañero acá, de la caja del movimiento de profesionales, bueno, lo que va a pasar es que vamos a tener menos jubilación, lo que va a pasar es que esos trabajadores van a ser más perjudicados con este proyecto de ley. Pablo, así como de antemano, una propuesta de los profesionales corre el riesgo de mirar por los profesionales, que no son el sector que la pasa peor en este país. Acá hay que pensar en los trabajadores, en todo el sistema. Hay mucha gente que gana mucho menos y los profesionales tienen además una caja, ¿no? La gente está repodrida de los privilegios de diferentes cajas, en particular la caja militar, que también la vamos a discutir más adelante. ¿Ustedes pensaron en un proyecto integral o un proyecto que abarca solo... Este proyecto sería para unificar absolutamente todas las cajas en un mismo sistema, o sea, todos los ciudadanos con las mismas reglas de juego. Eso es lo que está pensado, este proyecto que nosotros estamos presentando. Ahora, por lo que yo he leído y conversado con expertos de seguridad social, y he leído algunas cosas de otros países, hay buena parte de la academia o de los técnicos que dicen no existe ningún sistema de seguridad social
que asegure prestaciones decentes, decorosas, en sociedades más o menos desarrolladas o con cierta demografía un poco avejentada, como es la uruguaya, que sea sustentable simplemente por el aporte de trabajadores y patronales, ¿no? O sea, siempre es como deficitario. Bueno, nosotros creemos que se puede lograr mejorar y mucho. O sea, a ver, cuando hablan de que la seguridad social es deficitaria, no se entiende por qué una empresa privada, que ninguno va a invertir en algo que sea deficitario. Eso es el primer punto. Entonces, cuando hablamos de eso y vemos países como Islandia, por ejemplo, que Islandia el gran problema que tiene es que no sabe qué hacer con el dinero de la seguridad social. Entonces vemos que sí se puede mejorar y bueno, y nosotros estamos planteando un sistema que podríamos llegar a mejorar y ser sustentable al tiempo. Pero con salarios mucho más altos. No, esto es para todos, o sea, esto es un sistema que sería de capitalización, pero sería solidario. O sea, los que ganan más contemplarían justamente a los que ganan menos. Pero aparte sería un sistema que justamente a partir del tiempo y de generaciones en generaciones se iría siendo cada vez más fuerte. Lo que lograríamos es no depender más del factor demográfico, que es lo que justamente buscamos con esto. El gobierno te dice qué piensan los jóvenes. Sinceramente no sé cómo piensan los jóvenes porque, a ver, en el proyecto la edad queda agarrada con la esperanza de vida. O sea, quiere decir que los que no arrancaron a trabajar ahora y cuando la esperanza de vida te sube 1 año y medio cada 10, se van a estar jubilando con 70. ¿Por qué? Porque los únicos márgenes que van a cambiar son o aumentamos la edad o achicamos la jubilación. Si no queremos en un futuro que esto siga pasando, tenemos que hacer algo y creo que hoy es el momento de poder hacer algo. Esto es como la visión nuestra. O sea, el sistema de reparto de solidaridad intergeneracional funcionó muy bien en su momento porque eran muchos activos, pocos pasivos y había un sobrante de plata que bueno, eso no se sabe qué pasó, pero bueno, se gastó. Hoy por hoy estamos ante un factor demográfico que empieza a invertir esa curva y bueno, justamente lo que nosotros tratamos de hacer es que, bueno, que los de arriba empiecen a ayudar a los de abajo. Y ahí es la propuesta que traemos. Ariel, el doctor Saldain, no sé si es doctor, contador, pero Saldain, que todo lo... Es abogado. Bueno, el doctor Saldain, en declaraciones que ha hecho a la prensa, en algún caso para mí han sido muy descarnados. Dice, si no se hace una reforma ya, vamos a terminar con un 11%, un 11 puntos del PBI de déficit. En 20 años va a caer de manera abrupta la cantidad de activos en relación con los pasivos. Vamos a una especie de catástrofe. Y deja trascender, incluso cuando le preguntan expresamente en el programa de Perspectiva sobre la opinión de Astori de que esto era una reforma jubilatoria, dijo, sí, nosotros, está claro que esto es una reforma fundamentalmente de las jubilaciones porque creo que él deja ver, lo dice, que el objetivo de esa reforma es que Uruguay no entre en un déficit, o sea, que es bajar los costos de alguna manera de la seguridad social. Ahora, bueno, perdóname, porque te hice todo ese largo preámbulo, porque el objetivo de la gente no es bajar los costos o subir los costos, es retirarse con una jubilación decorosa en una época de su vida que todavía pueda disfrutarla, ¿verdad? Hay como dos objetivos muy contrapuestos ahí. Lo primero, un derecho humano hay que cumplirlo. Y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 2 artículos refieren en específico a la seguridad social, a la responsabilidad del Estado, cuando acá se plantea en esta reforma más privatizaciones, retirar en parte al Estado de esa responsabilidad. Por lo tanto, además, cuando uno va y recorre la historia, no encuentra que la seguridad social se desarrolló en periodo de bonanza. La seguridad social, después de las guerras, hasta en el Uruguay, antes de la Constitución de 1830, habían huérfanos, habían viudas, habían mutilados de la lucha por la libertad y fueron las primeras pensiones en el Uruguay. Y el desarrollo en Europa fue después de la Guerra Mundial, en medio de una situación muy compleja de miseria, de lo que significaba. Y sobre las urgencias, crearon una comisión de expertos en la ley de urgente consideración que en 90 días tenía que analizar dónde estábamos parados para después, en otros 90 días, hacer una propuesta.
Llevamos más de 2 años de la aprobación de aquella ley y ahora solos los integrantes de la coalición, los 6 miembros de la coalición que participaron en la comisión de expertos, con la OPP, con el Ministerio de Trabajo y Economía, pasaron 1 año para presentarle un proyecto de ley o un anteproyecto de ley al Poder Ejecutivo. Y uno dice, bueno, vamos a ver qué tiene para ver esa sostenibilidad financiera. Y lo único que tiene como propuesta es, después de promulgada la ley, crear una comisión para analizar algunos temas como puede ser las exoneraciones, la contribución del sector rural, y nada más que en ninguna propuesta se les ocurrió en un mundo que ya no se puede financiar la seguridad social pensando en la relación de trabajador-empresario, en relación a la masa salarial, cuánto pone el patrón y cuánto pone el trabajador. Hay otras formas de contratación de trabajo, otras relaciones, hay sustitución de mano de obra por tecnología. Hoy un código de barra sustituyó una cajera y aumenta la productividad, y quién se queda con eso, y esa persona que perdió el trabajo, cómo la protege la seguridad social. Entonces es necesario, y el ejemplo que ponía Pablo de esos países como desarrollados, como de Europa, bueno, muchos de ellos tienen sistemas tributarios donde el gran capital, las grandes ganancias también contribuyen. Acá tenemos 2 últimos años donde el crecimiento del Producto Bruto Interno fue muy por encima de los estimados y sin embargo sí se distribuyó, pero se distribuyó entre poco. Por eso nos gusta hablar de redistribución, porque acá se habla mucho, además de la relación entre activos, pasivos, pero se habla poco en la relación entre pobres y ricos. Y creo que deberíamos profundizar mucho más en eso para ver cómo se sostiene la seguridad social. Y termino con esto. ¿Cómo es posible poder pensar que este proyecto de ley va a sostener el sistema cuando, volviendo a la pregunta que le hacía a Ramón, de si hay ajuste fiscal o no hay ajuste fiscal? El Poder Ejecutivo va a poder resolver que el 2%, que es un ingreso para mí, es un beneficio. Cuando pago con la tarjeta de débito de IVA me cobran 2% menos, no lo voy a poder retener más en mis ingresos. Va a ser para mandarlo a la cuenta de ahorro individual. Por lo tanto, de eso también van a ganar las AFAP y va a perder el trabajador que consume a veces con la tarjeta de débito. Y todos los pagos extraordinarios que el trabajador pueda recibir hoy, también en el futuro, en vez de ir a la Seguridad Social Solidaria, además va a ir a la cuenta individual, sumándole otra cosa, que los empresarios que paguen eso están exonerados de aportes patronales. Entonces, ¿cómo podemos pensar que la idea es de sostenibilidad del sistema cuando se recortan aportes, se siguen haciendo exoneraciones, no se cambia la forma de financiamiento y lo que hace en cada uno de una decena de artículos es privilegiar el ahorro individual y a algunas administradoras de fondos de pensiones que son las AFAP? Vamos a ir a un corte y enseguida volvemos con más Legítima Defensa, segunda dosis. Vos agradecés contar con el mejor equipo médico. Nosotros te agradecemos por elegirnos, brindándote cada vez más atención humana, innovación y beneficios. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. Alimenta tu energía. Alimenta tu bienestar. Alimenta tu capacidad. Alimenta tu motivación. Alimenta tu salud. Si compras comida o traes vianda de casa, alimenta tu jornada laboral. Lo que necesitas para trabajar y vivir mejor está en lo que comes. Intendencia de Montevideo. Nosotros siempre plantábamos verduras. Y yo salí a buscar una changa y paré acá, para irme al otro día. Y hace 39 años. Acá 39 años.
Ahora estamos sacando un broto sí, un broto no. Un desbrote, esto es un desbrote. Para que aliviar la planta, sacarle fruta, porque tiene demasiado. Que al menos recién se concentra mal la calidad de la uva. Para vino bueno tiene que salir calidad. A veces estamos muy en la chiquita. Y si no, mira. Sí, ponele choclo. ¿Picles te gustan? Dale, ponele todo. Total es gratis. Estamos tan en la chiquita que barremos cualquier tipo de límite. ¡Epa! ¡Qué boquita! Pero, aunque parezca que hasta los más chiquitos están en la chiquita, solo parece. Tomá, pateala, campeón. Porque los uruguayos somos grandes. De corazón, no estés en la chiquita. Pensá en macro. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado es negocio. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Ya te digo, si nos mirás por YouTube, no te olvides de poner el like y los que quieran aportar pueden hacerlo a través del super chat. Eso ayuda mucho, es una forma de monetización que hemos implementado recientemente y que por suerte la gente ha cogido de buen grado. Entonces, los que quieran, puedan, sírvanse a hacerlo. Ramón Ruiz. Todo el mundo sostiene hace tiempo que hay que hacer una reforma del sistema de seguridad social. Ahora, ¿cuál debería ser la clave de esa reforma? ¿Buscar nuevas formas de financiamiento o actuar sobre los egresos, en fin, o las cajas paraestatales, en fin, ¿cuál debería ser la clave? Bueno, como lo expliqué en una de las preguntas que hiciste, la reforma de la seguridad social es necesaria. Y además, en forma periódica, nosotros tenemos que hacer ajustes porque van cambiando algunas cosas en la sociedad, en la familia, en el mundo del trabajo. Por lo tanto, no tendríamos que tener como dramatizar el hecho de que se tienen que producir cambios en la seguridad social. Ahora, vamos a suponernos que estamos en otro contexto y que se reúne una comisión de expertos y esa comisión de expertos resuelve aumentar los aportes patronales. ¿Qué dirían los empresarios? Seguramente dirían, que esto ¿por qué no me contra el empleo? No, pero ¿por qué no me invitaron? ¿Por qué no me convocaron? ¿Por qué no dialogamos? ¿Por qué me están imponiendo esto? Resulta que una comisión de expertos se reunió y resolvió que los trabajadores y las trabajadoras aporten durante 5 años más y cobren menos jubilación. ¿Qué dejan para nosotros? Nosotros estamos diciendo, y ahí entro a contestar tu pregunta, de que una reforma de la seguridad social o otra reforma de la seguridad social es posible. Y a esa reforma hay que construirla con diálogo. No hay que imponer sin diálogo estos cambios que van a perjudicar a la gente. Nosotros estamos convencidos de que si logramos hacer una convocatoria amplia en cuanto a la participación y una agenda amplia para la discusión, en algunas cosas no nos vamos a poner de acuerdo, pero en otras cosas sí nos podemos poner de acuerdo. Y ahí es donde se construye, a partir del aporte de cada uno, a partir del intercambio, de la discusión, donde voy a dejar cosas por el camino y otros dejarán otras cosas por el camino, pero se va a lograr construir un consenso para dar respuesta, por lo menos, a los grandes desafíos que tiene la seguridad social. Nosotros creemos que es posible construir otra reforma, pero tiene que ser con diálogo, tiene que ser integral, tiene que contemplar nuevas fuentes de financiamiento para la seguridad social. Porque, como decía Ariel, los cambios en el mundo del trabajo hacen de que hoy haya empresas con muy poco personal contratado que tienen mucha productividad, mucha rentabilidad, muchas ganancias. Entonces ya no podemos seguir con esa matriz de financiamiento que conocemos del seguro social, donde la seguridad social se financiaba básicamente con aportes obreros patronal. Ahora tenemos que caminar hacia un híbrido, donde además, porque no vamos a decir que no van a seguir aportando los trabajadores y los empresarios,
pero además de eso hay que buscar nuevas fuentes de financiamiento. Y algunas de las fuentes de financiamiento que ya existen, hay que hacerle algunos cambios. Por ejemplo, no puede ser que el sector rural aporte un 1,92 de la masa salarial cuando las empresas de industria y comercio aportan 7,5. Tenemos acá enfrente un comercio, un pequeño comercio, un pequeño empresario que aporta 7,5 y un productor sojero aporta 1,92. Tenemos una injusticia desde el punto de vista de lo contributivo, o sea, hay una aportación desigual entre las propias empresas. Por otro lado, mientras las empresas de industria y comercio aportan 7,5, hay algunos empresarios que no aportan nada para la seguridad social. Tenemos algunas universidades privadas que no aportan ni siquiera un peso para la seguridad social y la educación pública tiene que hacer aportes patronales. Entonces ahí hay cosas para hacer, pero en una discusión, con un diálogo, donde participen los empresarios, los que aportan, los que no aportan y los que aportan poco. Y bueno, y ahí creo que nos vamos a tener que poner de acuerdo porque los propios empresarios van a reclamar de que haya equidad, que haya más justicia a la hora de aportar, pero también a la hora de recibir, porque no puede ser que haya altas jubilaciones que fueron otorgadas en condiciones de privilegio. Hay trabajadores que aportaron mucho durante su vida y tienen jubilaciones altas, pero trabajaron hasta los 60 años, aportaron mucho a la seguridad social y durante 30, 40 años hicieron aportes. Hay altas jubilaciones de altos mandos militares que recibieron esas jubilaciones altas trabajando muy pocos años y retirándose muy joven. Entonces, esas jubilaciones deberían hacer también un aporte para financiar el sistema de seguridad social. No por la cuantía, sino para darle más legitimidad a esta reforma. Ramón, ¿existe en un mundo ideal, o sea, o en una reforma, no ideal, sino posible en nuestro país? ¿Ustedes creen que sería posible construir un sistema de seguridad social que garantizara que la gente se retirara a una edad adecuada? No sé, no le quiero poner un número, ni 60, ni 65, una edad donde la gente todavía pueda disfrutar de su jubilación, no trabajar hasta que no puede más, ¿no? Con un monto decoroso, sin que eso signifique para el Estado un costo inafrontable. ¿Existe para ustedes eso? ¿Eso es posible? Nosotros tenemos que hacer una reforma a la uruguaya, teniendo en cuenta la realidad del país, ¿no? Yo estoy de acuerdo, a pesar de que el presidente de la República dijo algo que ahora no está cumpliendo, yo estoy de acuerdo con el presidente de la República, cuando era candidato a la presidencia, de que en lugar de aumentar en forma obligatoria la edad, se le diera estímulos a la gente para que voluntariamente continuara trabajando más años y se retirara mejor. Entonces, nosotros podríamos tratar, sin obligar a las personas que se retiren a los 65, a los 67, pero dando estímulos para que ese trabajador siga aportando durante más años voluntariamente, no obligatoriamente, y además, por supuesto, que necesitamos hacer algunos cambios desde el punto de vista del financiamiento. Pero creemos que con diálogo se puede construir esa reforma. Para nosotros otra reforma de la seguridad social es posible. Tiene que ser una reforma integral, porque es posible que los trabajadores, si hay una reforma integral por un sentido de solidaridad, si a mí me dicen que tengo que trabajar unos años más, pero que vamos a atender a las personas con discapacidad que hoy no tienen cobertura, si a mí me dicen que tengo que aportar unos años más porque van a profundizar el sistema de cuidado y de repente quizás yo estoy de acuerdo con hacer ese esfuerzo porque sé que se va a potenciar la matriz de protección social que tiene el país. Ahora, pedirle a los trabajadores
que aporten durante más años y cobren menos jubilación, y sigue habiendo una pobreza infantil del 22%, sigue habiendo personas que necesitan cuidados que no lo tienen, y sigue habiendo personas con discapacidad que golpean la puerta del BPS y le decimos que no tienen derecho porque no llegan al 66% o porque por unos pesitos se pasan del tope de los familiares que están obligados, bueno, ahí estamos hablando de que hay muchos perdedores y prácticamente hay un solo ganador, que es el régimen privado de pensiones. Pablo, dame 2 o 3 claves del proyecto que ustedes pensaron. Bueno, el proyecto se basa primero justamente en lograr una sostenibilidad a largo plazo. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. También está basado en lograr cada vez mejores jubilaciones. Otro objetivo. Y en poder bajar a futuro la edad jubilatoria. Y con sostenibilidad financiera. ¿Cómo se hace esto? Bueno, nosotros Este es un mundo ideal. Sí. Bajar la edad jubilatoria, Pero, sustentabilidad, grandes jubilaciones. En todos los estudios y todo lo que tenemos es posible y es viable hacerlo. Dale, decime 3 claves. Bueno, primero lo que se formaría, o sea, se sacaría lo que es el sistema actual de AFAP y se formaría una capitalización que estaría llevada a cabo por el Estado. Todo público. Todo público, sin ningún tipo de comisión, o sea, lo que se cobra a la persona va puesto en esa caja y se va rentabilizando, rentabilizando, rentabilizando. La idea es que cuando esa persona llegue a su momento de jubilación, esa persona pueda vivir de la renta de lo que ahorró. No puede ahorrar lo mismo una persona que tiene un salario bajo Por eso que es un profesional. Exactamente, por eso es un sistema esto que es solidario. Justamente contempla a los que más van a poder ahorrar para empezar a proteger a los que menos van a poder ahorrar. Es decir, este sistema lo que hace justamente es vivir de la renta del ahorro. Ahora, la gran diferencia que hay, que es por lo que nosotros empezamos a decir, bueno, los de arriba van a empezar a ayudar a los de abajo y este sistema se va haciendo cada vez más sostenible con el tiempo, es que justamente ese ahorro tendría que ser heredado. O sea, heredado por su propia generación, por su descendiente. Entonces, cuando nosotros hablamos en una pareja, que una persona le hereda, pongamos una cifra, $50.000, la otra pareja le hereda otros $50.000 a su hijo, más lo que su hijo pudo juntar. O una propiedad. Sí, lo que fuera, pero esto estamos hablando de la cuenta individual. Sí. A las próximas generaciones ese monto cada vez va a ir aumentando más. ¿Y cómo va a ahorrarle, cómo va a legarle a su hijo, por ejemplo, o a su hija, una pareja, si todo ese monto de ahorro se lo gastó en su propia jubilación? No, porque nosotros lo que hacemos es que esa persona empiece a cobrar por la renta del ahorro, no el ahorro en sí. El ahorro quedaría... ¿La renta sería la renta que paga un banco o inversiones? Bueno, nosotros estamos hablando de rentabilidades que pueden andar en torno del 3 a 4 o 5%. Nos manejamos en esos números. ¿Con inversiones? Con inversiones, por supuesto, que serían llevadas a cabo por el Estado. Entonces, no estamos, es más, tenemos estudios que hicimos y no estamos tan de lo que paga hoy la FAP, estamos pagando hasta más de lo que pagaría hoy la FAP. Pero ese ahorro quedaría y sería heredado. Entonces, cada generación que sigue tendría cada vez un monto mayor. Pongámosle, padre y madre $100.000, el hijo hereda 100 que juntó él más 100 que junta de los padres. Ese hijo ya se jubilaría con 300.000. Y si se junta con otra pareja con otros 300.000 en la misma situación, su descendiente estaríamos hablando de 700.000. Pero vos estás hablando de un monto de ahorro que te permite disfrutar de una cierta jubilación y además te deja una suerte de superávit. Sí, exactamente. O sea, a ver, esto se lograría un sistema de transición donde lo que va destinado hoy a la FAP iría a este sistema. Nosotros hicimos el 5% con sueldos de 25.000 pesos, rentabilizados, con 2 sistemas de ahorro. Uno que sería, por ejemplo, lo obligatorio que iría para este sistema y otro que sería con voluntario también. Entonces, entre ambas cosas, una persona podría estar llegando a juntar en torno de $20.000 a $25.000. Más lo que sería el sistema de reparto, ¿verdad? Hasta poder pasar totalmente a este sistema. La idea es fortalecer este sistema y a medida que vayan pasando las generaciones, este monto se va a ir haciendo cada vez mayor hasta que podamos empezar a ir cada vez más con este sistema y menos con el sistema de reparto. ¿Qué es lo que trataríamos de hacer de esa manera? Es poder sacar el factor demográfico de saque. O sea, a nosotros no nos importaría si nacen menos, no nos importaría si viven más. O sea, lo sacamos.
Tenemos dos grandes factores también, que hoy hablamos de los profesionales. Uno es a nivel profesional, que tenemos récord de profesionales, pero tenemos la misma cantidad de gente en el Uruguay. Nosotros cada vez trabajamos menos. Ya no somos esa elite que estábamos vista antes de hace un tiempo atrás. Hoy somos trabajadores de clase media. El 70% de los trabajadores profesionales están en las categorías más bajas. ¿Por qué? Porque hay más profesionales, menos gente, menos trabajo, menos ingreso. Otro tema, lo que hablaba Ariel, el tema del tecnológico. Cada vez hay un desarrollo tecnológico mayor, cada vez hay menos fuentes de empleo. ¿Qué pasa al subir la edad? Subimos la edad, hay menos tasa de reemplazo. Son cosas que a veces mejoran una cosa y empeoran otra. Este sistema, así como está propuesto, lo que hace es tirar la pelota para adelante y va a hacer que nuestros jóvenes se terminen jubilando con 70 años. Con este otro sistema, a medida que el sistema se va haciendo fuerte, podemos llegar a pensar en terminar bajando la edad jubilatoria y no en aumentarla. Ariel, cuando el BPS recibe los aportes, ¿no?, de los aportes patronales, los aportes de los trabajadores, ese dinero, ¿cómo se rentabiliza? ¿De algún modo se invierte? Pero las AFAP tenían la posibilidad de invertir, ¿no? ¿Qué hace el BPS con ese dinero? Nosotros tenemos un sistema de reparto puro. Lo que entra lo gastamos. No existe inversiones. Sí tiene legalmente la posibilidad de BPS. Pero no puede arriesgar. Pero en definitiva, el presupuesto del BPS y el financiamiento que lleva el BPS o debería ser en mantener el equilibrio entre ingresos y egresos. Acá hay dos o tres cosas. Primero, de la forma que se presentan las cuentas. Hay una serie de prestaciones de seguridad social que cuando se crearon, algunas muy históricas como las del 43 con las asignaciones familiares, toda la cobertura aquella de salud que hoy es una potencialidad en el BPS porque tenemos un centro de malformaciones congénitas que es ejemplo del Uruguay y reconocido regionalmente todo lo que es el área de la salud. Podría hablar de seguro de paro, de pensión, invalidez, vejez. Y el hospital que inauguró Tabaré, ¿no? Exacto, pero todo eso, cuando se aprueban las normas, dice que se financia con aportes de rentas generales. Por lo tanto, cuando yo miro lo que ingresa por Montepío, el 15% del trabajador, el 7,5% del patrón en relación a la masa salarial, no puedo hacer la cuenta de que gasto tanto en jubilaciones, tanto en pensiones, tanto en seguro de paro, tanto en el área de la salud, porque lo que es de rentas generales no puede salir de ese 22,5%. Entonces, ahí es cuando se empieza a fundamentar de que hay un déficit, que el BPS, los ingresos son menores que los egresos. La Asesoría General de la Seguridad Social del Banco ha hecho estudios que si nosotros utilizáramos solo el 22,5% para ver cuánto de eso gastamos en jubilaciones y pensiones de viudez, estaría equilibrado. El BPS no tiene déficit. Más allá de que la propia Constitución de la República que crea el Banco de Previsión Social dice que se financia con aportes obreros patronales y de no alcanzar rentas generales por el resto. ¿No tiene déficit el BPS? En lo que tiene que ver con el derecho jubilatorio no tiene déficit. Sí precisa de rentas generales una asistencia anual de cerca de 500 millones de dólares. Para financiar otras políticas de la matriz. Son otras políticas que resolvió los gobiernos, los parlamentos en su momento, que se financiaban con eso. Pero además... Pero que está bien que se financien. Y sí, porque así lo resolvió el gobierno de turno. Y está bien si yo quiero dar una política hacia la niñez que en los años 2008, cuando se cambió hacia un derecho a un niño, no un derecho del hijo del trabajador, y aumentamos de 100.000 asignaciones a 400.000 asignaciones que pagamos, esa diferencia era a partir de asistencia de rentas generales.
Y por otro lado, nosotros nos dan cerca, el año que viene se plantea unos 560 millones de dólares. Pero de exoneraciones tenemos 230 millones de dólares. Nosotros, por recibir los 7 puntos de IVA, que son recursos genuinos del BPS, DGI nos cobra, porque hay una norma que dice que ese gasto administrativo nos cobra cerca de 100 millones de dólares. Entonces tenemos ahí más de 330 millones de dólares en exoneración, lo que decía Ramón del sector rural. Y bueno, si nosotros realmente aclaramos los tantos, vamos a ver que el BPS no tiene una situación tan de colapso cuando nos quisieron argumentar para justificar una ley de recorte de derechos, de una política que no es ajena a otras políticas que ha impulsado este gobierno de privatización, de favorecer a los maya oro y de recorte de derechos en perjuicio de la gente. Vamos a ir a un nuevo corte y enseguida volvemos con más Legítima Defensa, segunda dosis. A veces estamos muy en la chiquita. Y si no, mira. Sí, ponele choclo, picles, ¿te gustan? Dale, ponele todo. Total es gratis. Estamos tan en la chiquita que barremos cualquier tipo de límite. ¡Epa! ¡Qué boquita! Pero, aunque parezca que hasta los más chiquitos están en la chiquita, solo parece. Tomá, pateala, campeón. Porque los uruguayos somos grandes. De corazón, no estés en la chiquita. Pensá en macro. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado es negocio. Vos agradecés contar con el mejor equipo médico. Nosotros te agradecemos por elegirnos, brindándote cada vez más atención humana, innovación y beneficios. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Sigan poniendo like, sigan haciendo aportes, sigan haciendo todos los comentarios. Muchas gracias por eso. Ramón, ¿estás de acuerdo conmigo en que las jubilaciones siguen siendo mayoritariamente bajas? Bajas más allá de que hayan mejorado. En los últimos años habían mejorado, ¿no? Pues llegaron a, si comparamos con lo que eran las jubilaciones hace 15 años, han mejorado mucho. Pero siguen siendo bajas. La gente sigue quejándose con razón de que con esas jubilaciones cuesta, ¿no? Cuesta mucho vivir. Esta reforma impresiona como que además va a bajar las jubilaciones, además de hacerte trabajar más tiempo. Hay que hacer una reforma en el sentido casi que contrario. Al menos eso es lo que me imagino que la gente piensa, ¿no?
pero surge este problema. El problema siempre es como que es el financiamiento. Yo quiero ir más a fondo en el tema del financiamiento para manejar qué ideas, qué hipótesis de financiamiento podemos hacer. Puede ser la que decía Pablo de los profesionales, bueno, busquemos mecanismos de inversión para generar rentabilidad. Puede ser otro tipo, pero hay ideas de financiamiento. Han trabajado el PIT-CNT, la representación de trabajadores. ¿Ha pensado en ideas de financiamiento así más concretas? Bueno, primero la primera parte de la pregunta. Sí. A partir del 2005, 2006 se empezó a reclamar por parte de los jubilados y los trabajadores una política de ajuste diferencial para las jubilaciones mínimas. Y ahí empezó un proceso de ajustes diferenciales a mitad de año que estaban por encima del ajuste legal mínimo que está establecido por la Constitución. Y ahora se mantuvo, pero como adelanto, así que se eliminó. Ahora prácticamente no hay ajustes diferenciales, porque incluso ya en este ajuste, o mejor dicho, en este adelanto que se dio a mitad de año, ya se les dijo a los jubilados que en enero se lo descuenta. Entonces, pero incluso el año pasado tuvimos con Ariel una batalla en el directorio, cuando también en el cálculo que se hizo, que nosotros le habíamos pedido al directorio que hiciera una consulta al Ministerio de Trabajo para ver si podíamos lograr que los jubilados no tuvieran una rebaja en las jubilaciones, y el directorio por mayoría se negó a hacer esa consulta al Ministro de Trabajo, porque había posibilidades de interpretar la manera de aplicar el ajuste que no perjudicara a los jubilados y pensionistas que ganan menos. Tenemos 146.000 personas que ganan la jubilación mínima. Ese proceso, que es un proceso gradual, porque de un día para el otro no se puede revertir algo que viene de hace muchísimo tiempo. Yo te digo, en el 2005, 2006, había jubilaciones de 400 pesos, de 800 pesos. Fue un impacto muy importante el que hubo en las jubilaciones mínimas. Si no hubiese habido ese proceso esos ajustes diferenciales, hoy la jubilación mínima, en lugar de tener los valores que tiene hoy, que son 15.000 y pico de pesos. Seguro casi 16.000 pesos, sería de 8.000 pesos la jubilación mínima. O sea que nosotros, por supuesto que no alcanza. Tendríamos que haber continuado con esa política de ajuste diferencial. Y a esto hay que sumarle que en los últimos 3 años, y vamos para el cuarto, los jubilados van a tener una rebaja en su poder adquisitivo, porque los salarios en los últimos 3, 4 años han caído. Y como las jubilaciones van atadas a la suerte del salario real, como el salario real cae, también las jubilaciones se ajustan por índice medio de salario. Y por eso es que han perdido los trabajadores y han perdido los jubilados. Y también han perdido los que cobraban por bases de prestación, ¿no? Sí, porque aparte se cambió el criterio de cómo se ajusta la BPC, la base de prestación y contribución. Son todas medidas que han perjudicado a la gente. Ahora, también tenemos que decir, hace pocos días el Instituto Cuesta Duarte presentó un informe que demuestra que hay más de 500.000 trabajadores que cobran menos o hasta 25.000 pesos líquidos. Entonces, en un país donde hay bajos salarios, va a haber también jubilaciones muy bajas. Nosotros es imposible además, con salarios bajos tener jubilaciones altas. Nosotros estamos muy preocupados por algunas leyes que están en el Parlamento que limitan la posibilidad de la negociación colectiva, que debilitan la negociación colectiva, porque esa es una herramienta para seguir mejorando los salarios, las condiciones de trabajo, las condiciones de vida de la gente. Y bueno, y eso, si los trabajadores tenemos esa herramienta y logramos mejorar el salario, también se va a mejorar las jubilaciones. Y se va a mejorar también el ingreso a la seguridad social, porque cada vez que los trabajadores luchan por más salario y en defensa del trabajo, están defendiendo la seguridad social. En la medida de que haya más trabajadores con empleo, va a haber más ingresos para la seguridad social. En la medida que haya mejores salarios, va a haber más aportes para la seguridad social. La segunda parte, y breve. Las ventajas fiscales que hay en el país para los empresarios, cuando las cuantificamos a esas ventajas fiscales, estamos hablando de exoneraciones básicamente, representan un 6% del Producto Bruto Interno.
6% del Producto Bruto Interno. Exoneraciones a mansalva. Bueno, solamente de IRAE y de impuesto al patrimonio el año pasado se exoneraron 1.600 millones de dólares. Que es más que el déficit. 2.7 del Producto Bruto Interno. 2.7, casi 3 veces la asistencia financiera que necesita el BPS. Y ojo, que la asistencia financiera no es mala palabra, porque en casi todos los países del mundo, yo diría en todos, los estados tienen que poner para la seguridad social. Porque como la seguridad social es un derecho humano, los estados tienen que garantizar ese derecho humano. Y si no alcanzan los recursos genuinos que tiene la seguridad social, los estados tienen que poner. Y esa es una de las cosas que en Uruguay, porque no pensemos que la asistencia financiera es un invento uruguayo. Se llamará de otra manera, pero en todos los países del mundo, los estados, las sociedades, tienen que contribuir para la seguridad social. ¿Y qué le respondes a los que te dicen, bueno, pero todos los estudios demuestran que la pobreza en Uruguay es más infantil o más juvenil y no tanto en las edades mayores? Entonces las asistencias que hace el Estado ahí de algún modo son dinero que no se cuenta para otras políticas que podrían, por ejemplo, favorecer a los niños. En primer lugar, tenemos que ser celosos a la hora de defender las conquistas y los avances que han tenido los jubilados, que no ha sido un regalo de nadie, sino que ha sido a partir de la lucha y del reclamo, y de una organización representativa que ha estado preocupada por los adultos mayores, pero también por mejorar el sistema de seguridad social. En segundo lugar, tenemos que comprometernos todos a encontrar recursos, y hay de dónde sacar, te decía recién, 6% del producto que se benefician empresas que tienen mucha rentabilidad y mucha capacidad contributiva para aportar a la seguridad social. Estamos hablando de empresas que tienen posibilidades de aportar más. Bueno, de ahí hay que sacar recursos que estén orientados, que sean transferencias, que estén orientadas a mejorar la situación de la primera infancia. Nosotros entendemos que no es contradictorio mantener los derechos que ya hemos conquistado y encontrar los recursos necesarios para sacar a esos niños, niñas y adolescentes de la pobreza. Y no hay que verlo como una contradicción, y no hay que enfrentar a los abuelos con los nietos, porque si hay alguien que se la juega por esos nietos, seguramente no vamos a encontrar otro más cariñoso y más comprometido con la infancia que el abuelo. Porque casi todos los que luchamos por una sociedad mejor, siempre estamos pensando no en nosotros, sino en nuestros hijos y en nuestros nietos. Pablo, ¿han acercado la propuesta que elaboraron a el PIT-CNT, a otras organizaciones sociales, a otros colectivos? Sí, estamos en contacto. Sí, estamos en contacto con todos. Ahora esta semana vamos a tener una reunión con el PIT-CNT también, donde ya se le hicimos llegar, pero nos vamos a reunir sobre eso. Y bueno, estamos tratando de difundirla lo máximo que se pueda para tratar de llegar a la gente y mostrarle a la gente que hay otras alternativas que por lo menos al criterio nuestro son mejores, que lograrían una sostenibilidad financiera, que mejoraríamos el tema de que cada vez tengamos mejores jubilaciones y que no tengamos que tocar la edad jubilatoria, y es más, hasta que en un futuro podríamos pensar en tener que poder bajarlo. Y de la caja de jubilaciones profesionales, cortito, ¿no? Porque ha sido una de las cajas que ha estado crítico. Están reflexionando también sobre eso, ¿no? Todavía estamos esperando que tomen medidas. Las medidas obviamente que son totalmente perjudiciales para los profesionales. Y bueno, y también vemos que parte del gobierno que se lavan las manos como que no pasara nada. Y a ver, dentro de la caja profesional tiene 7 directores, 2 directores son del Estado. O sea, son puestos por el Estado y participan y tienen voz, tienen voto y han participado de todas las decisiones de la caja profesional. Es más, tienen hasta funciones de contralor, pero al momento después de hacerse responsable de eso es como que ahí es problemas de ustedes y se solucionan ustedes. O sea, hemos tratado de ir a hablar absolutamente con todos y bueno, lamentablemente la respuesta del gobierno es háganse cargo ustedes y paguen ustedes. Ariel,
No quiero que terminemos esta ronda sin mencionar el caso especial de la Caja Militar, que tiene un déficit que ronda los 400 millones o más de dólares, que es casi el mismo déficit del BPS, solo que con 10 veces o 12 veces menos beneficiarios y con jubilaciones que son objetivamente privilegiadas en relación con el resto de los trabajadores. Y que esta reforma, por otra parte, mantiene ese privilegio. Imagino que esto es un tema central. Sí, a ver... No porque vaya a solucionar el problema, pero que es notable el asunto, ¿no? Fernando, se habla mucho de la equidad que tiene que tener el sistema de seguridad social, pero cuando uno mira el promedio de las pasividades en el BPS, casi 30.000 pesos de pasividad promedio en el BPS, y uno mira en la Caja Militar más de 120.000, dice, ¿dónde está la equidad? Donde casi precisan la misma asistencia del Estado, ¿no? 460 millones, unos 500 millones BPS, 460 la Caja Militar. Y BPS paga entre jubilaciones y pensiones 700.000 y ellos pagan 52.000. ¿Dónde está la equidad? ¿Cómo llegamos a ese equilibrio? Entonces uno dice, bueno, vamos a ver el proyecto de reforma y si lo analizamos en relación a lo que era el anteproyecto, vemos que se ha flexibilizado más, se ha retrocedido de esa intención que parecerían tener de ir hacia una posible equidad en el futuro y se sostienen algunas cosas que no estaban en el anteproyecto de ley y que hemos reivindicado por siempre jubilados del Banco de Previsión Social y que en esa diferencia injusta que hay de ingresos, de vuelta, no está la equidad presente, porque se sigue pagando el 13º sueldo o el aguinaldo a todos los integrantes de jubilados pensionistas de la Caja Militar, mientras que en el BPS no se sostiene. Y con una tasa de reemplazo que es superior al 100%. Yo no sé si hay mucho... No y edad de retiro, bastante más baja. Bastante baja. Es Pero cierto eso de que la edad de retiro uno podría contemplar en determinados diferentes trabajos, no solo la militar, también la construcción, en fin, que uno puede decir, bueno... Que no se hace eso, porque no, pero nos venden que tanto los obreros de la construcción como los peones rurales no se le va a postergar la edad de retiro, que va a ser 60 años. Pero para poder jubilarse ellos manteniendo esa edad, tienen que tener un conjunto de condiciones... que son incumplibles, me lo explicó Deverio el otro día. Exacto. Porque, exacto. No sé, tienen que estar entre los 50 y los 60 años trabajando 8 años. De forma permanente. De forma permanente, una cosa que es imposible un trabajador de la construcción. Esa edad, y lo mismo la zafralidad que hay en el rural. Entonces, por eso, a veces, y vuelvo a lo que le preguntabas a Ramón, el tema de enfrentamiento entre generaciones, ¿no? Dependientes menores de 6 años y mayores de 65. Es cierto que está un poco más del 2% el nivel de pobreza en los mayores de 65 años, porque hubo 15 años de negociación colectiva donde el salario, aunque mínimamente en algunos momentos, pero siempre los 15 años, subió por encima de la inflación y como vamos relacionados por una reforma desde 1989, las jubilaciones subieron 15 años. Pero llevamos 3 años donde el ajuste fue por debajo de la inflación. Y si no se cambia el decreto que el Poder Ejecutivo dice que el 3% solo es hasta el 31 de diciembre y el 1 de enero el ajuste no va a ser sobre lo que ganamos en diciembre, sino lo que veníamos ganando en mayo, vamos a perder de vuelta y va a haber gente que empiece a caer por debajo de la línea de pobreza. Por eso la ONASPU, nuestra representación, está convocando para el 10 de noviembre una marcha desde la Plaza del Entrevero
hasta la Plaza Independencia. Eso te iba a preguntar, ¿están ya pensando un calendario de movilizaciones? Sí, sí, sin duda. Más allá del Mundial y que toda estará pensando en Qatar y cómo no vaya la selección, nosotros estamos pensando en que es en la calle, es movilizado, es la gente organizada la que puede hacer reflexionar a los que tienen hoy los destinos de nuestro país, porque la gente confió y le dio su voto en que, bueno, no es por este lado donde se debe ir. El 70% de la población uruguaya vive de un ingreso fijo, o de salario o de pasividad. En esta administración, el 70% de los uruguayos perdió ingresos. Los ajustes de los consejos de salario y como resultado los ajustes de las jubilaciones y las pensiones. Eso hay que cambiarlo. No podemos seguir con esa situación de día a día, seguir comprando menos, sobre todo en las jubilaciones, que es cierto lo que dijo Ramón, 146.000 eran los que recibían los aumentos diferenciales, porque además vivían en un hogar que nadie ganaba menos de 15.750. Pero si nosotros no miramos el grupo familiar como para ver el nivel de pobreza, hay más de 200.000 que no llegan a 20.000 pesos. Y vaya diferencia entre 16 y 20.000 pesos. No se puede vivir con eso y a eso es lo que hay que atender primero. Ramón, los trabajadores organizados, el PIT-CNT y los diferentes sindicatos del PIT-CNT ya comenzaron una agenda de movilizaciones. Puedo citar, por ejemplo, la del jueves de la semana pasada del Sindicato de la Construcción, que incluyó en su plataforma un cuestionamiento a la reforma de la seguridad social que está planteada, y fue una movilización muy importante, además, bajo lluvia incluso fue muy importante. Esta semana los trabajadores de la química, pero también el lanzamiento de la campaña del Intersocial, también con una muy buena convocatoria, considerando que es la primera de una serie. ¿También están viendo lo mismo que Ariel? ¿Esto es como en la lucha callejera, pacífica, pero movilizada? Y es en la calle y es con lucha, porque tenemos propuestas. Nosotros estamos esperando que se instale la comisión. El día que se instale la comisión caemos de espalda, ¿no? Abren la puerta y va a estar el PIT-CNT porque tenemos propuestas. No es cierto lo que se dice de que los trabajadores no presentamos propuestas. No es cierto que se dice que lo que se dice de que los trabajadores ponemos el palo en la rueda. Los trabajadores movemos la rueda y tenemos propuestas. Pero también vamos a estar rodeando el Parlamento a mediados de noviembre. Después de esta movilización de los jubilados y pensionistas, va a haber una multitudinaria movilización de los trabajadores defendiendo la seguridad social, rodeando el Parlamento para decir que esta reforma es injusta. Nosotros vamos a combinar, digamos, la crítica a las cosas que están mal, el señalamiento a las cosas que le faltan a esta reforma, y también vamos a reclamar que la comisión que va a tratar este tema, cosa que no hizo el Poder Ejecutivo, convoque a un diálogo social. Que la propia comisión que se va a instalar convoque a un diálogo social para discutir esta reforma con la participación de las organizaciones representativas y de los partidos políticos. Quiero hacerte porque me resultó bastante curioso. Recuerdo perfectamente la elección del director del BPS, donde en el orden de los trabajadores, el triunfo de la lista que encabezaba vos, pero impulsada por el movimiento sindical, fue abrumador. Pero su competidor eran candidaturas presentadas aparentemente por el sector rural, Un Solo Uruguay. Pero ahora también Un Solo Uruguay, por motivos distintos, dice que tampoco está de acuerdo con la reforma de la seguridad social. Me pregunto cuál es la base social de este proyecto, porque son las candidaturas que hubo en trabajadores y también en jubilados, donde ganó la lista impulsada por ONACPU, pero también su competidor principal provino por ahí. Y en los empresarios quien ganó fue Un Solo Uruguay. Y los empresarios. Entonces, yo no entiendo, porque yo sé que son motivos distintos, pero no encuentro base social. Bueno, esas son elecciones obligatorias, ¿no? Bueno, yo creo que el Parlamento va a tener que leer
estas expresiones que hay, más allá de que sean por motivaciones diferentes, hay un rechazo de prácticamente todos los sectores sociales a esta reforma jubilatoria. Por ejemplo, te digo, el próximo jueves nosotros vamos a ir a la ciudad de Salto, porque nos van a recibir el plenario de la Junta para expresarse sobre este proyecto de ley. Y hay mucha preocupación en Salto, en Paysandú, en el litoral del país, porque, por ejemplo, en Paysandú tenemos 7.000 desocupados. Sí, tienen una tasa de desempleo muy grande, Salto, Paysandú, Río Negro, por el tema además con la Argentina, con la diferencia de precios. Pero ¿por qué están preocupados? Porque en realidad el paraguas que protege a la gente que está desempleado, que tiene dificultades, como decíamos hoy, que enfrenta contingencias, porque la seguridad social está presente cuando falta el trabajo, cuando falta el ingreso, cuando falta la salud. La seguridad social aparece cuando hay más dificultades. Decía Ariel hoy, los sistemas de seguridad social surgieron a partir de una crisis, de una necesidad. Y bueno, la gente aprendió con la pandemia la importancia que tiene la seguridad social. Nuestro sistema respondió bastante bien a esa demanda enorme. Por supuesto. Otros países no. Y quedaron enseñanzas además. Porque primero, la pandemia encontró al sistema de seguridad social fuerte. Porque si la pandemia hubiese llegado en el 2002, cuando había 800.000 puestos cotizantes, hubiese sido otra la respuesta. Ahora hay más de 1 millón. Ahora 1 millón. Cuando apareció el primer caso COVID, teníamos en el BPS 1.350.000 puestos cotizantes. Pero además, la pandemia encontró un sistema nacional integrado de salud que fue capaz de tener una política única para enfrentar la pandemia, para estar a la altura. Hubo una sola campaña de vacunación, una sola campaña y protocolos únicos, digamos, a nivel nacional. No tuvimos el problema que tienen otros países, donde cada estado, cada provincia tiene un Ministerio de Salud. Nosotros teníamos en Uruguay un sistema nacional integrado de salud que estuvo a la altura del desafío para enfrentar esa tremenda crisis sanitaria que hubo en el país y en el mundo. Pero la seguridad social y el Sistema Nacional Integrado de Salud explican por qué Uruguay pudo tener resultados muy distintos a otros países. La protección social, la seguridad social jugó un rol fundamental. El BPS en la pandemia hizo la diferencia. Y la gente hoy valora mucho más la seguridad social que antes. ¿Por qué? Porque la gente que no estaba registrada en la seguridad social, cuando apareció la pandemia y se paró la escuela, y se paró el transporte, y se paró el turismo, y se paró el sector gastronómico, y se pararon los hoteles, y se pararon otras actividades importantes, ¿quién estuvo? Estuvo la seguridad social. La gente aprendió porque mucha gente que no estaba registrada quedó colgada del pincel, porque la gente que estaba en la informalidad, las políticas que instrumentó el gobierno fueron insuficientes y llegaron tarde. La gente aprendió la importancia que tiene la seguridad social y por eso la va a defender. Por eso los ediles en la ciudad de Salto están preocupados. Y por eso nos están convocando a informar sobre este proyecto y a tomar una decisión. En el Congreso del Pueblo que está convocando la Central de Trabajadores, creo que se está manejando una fecha para mediados del año que viene. ¿El tema de la seguridad social y de las propuestas para una reforma va a estar? A ver, estamos haciendo un esfuerzo enorme para tratar de construir desde el pie una propuesta, un proyecto de país que incluye no solamente el tema de la seguridad social y que trata de sintetizar en un encuentro, en un congreso del pueblo, las propuestas de diferentes actores, de diferentes organizaciones para potenciar el aspecto programático. Nosotros como trabajadores siempre nos hemos preocupado no solamente por las cosas inmediatas de nuestra gente, de la gente que trabaja, sino que nos hemos preocupado por los grandes problemas o a veces los grandes temas que el país tiene que resolver. Por eso tenemos propuestas para la educación, por eso tenemos propuestas para la seguridad social, para la vivienda, para la salud. A veces no valoramos todo el aporte que ha hecho el movimiento sindical para avanzar desde el punto de vista de los derechos de la gente. El Sistema Nacional Integrado de Salud, porque yo vengo de ahí, vengo de la Federación Uruguaya de la Salud,
fue propuesto, el articulado prácticamente, fue propuesto por la Federación Uruguaya de la Salud, en acuerdo también y empujando con la Federación de Funcionarios de Salud Pública. Nos pusimos de acuerdo en una propuesta y esa propuesta prácticamente con el mismo contenido que plantearon los trabajadores fue la que se aprobó en el Parlamento, donde tenemos un cambio de modelo de atención, un cambio de modelo de financiamiento y un cambio de modelo en la parte, digamos, de la atención, del modelo de atención del sistema. Por supuesto que hay que profundizar, pero ahí fuimos los trabajadores los que estuvimos aportando masa crítica y propuestas. Seguramente hay una oportunidad con el Congreso del Pueblo para presentarle a la sociedad uruguaya cuáles son las propuestas que vamos a presentar, no solamente como trabajadores, sino como intersocial con otros sectores de la sociedad. Gracias, Pablo. Gracias, Ariel. Gracias, Ramón. Me queda como una pregunta que la tiro así como globalmente por cualquiera de los tres o los tres. Pero está faltando información en la gente, ¿no? Este tema es muy complicado y la gente es susceptible a las campañas de propaganda. Si ustedes mismos que cuentan con equipos de técnicos para hacer simulaciones, a veces demoran semanas en ver dónde estuvo ¿no? Porque es difícil. Bueno, a nosotros nos mandaron a hacer los números de nuevo y los estamos haciendo y nadie pudo decir que estaban mal, sino que dijeron, bueno, cambiaron los supuestos, van a tener que hacer los números nuevos. Los estamos haciendo de nuevo y estamos seguros que nadie va a poder decir que están mal. Yo creo que estamos en muchísimas mejores condiciones que cuando se implantó la reforma en 1995. El antecedente privatizador que tiene nuestro país con la 16713. Hoy tenemos 30 años de directores sociales en el ámbito del BPS, que sin corporativismo, sin ser delegados, sino ser parte de un gobierno de la gestión de la seguridad social, trabajan con el conjunto de la sociedad y creo que la gente a partir de eso conoce más. Todavía no lo suficiente, pero ya lleva a que la realidad sea distinta, que estemos en mejores condiciones y creo que siendo muy dura la batalla, bueno, es posible revertirla y que realmente, porque además también del 2009, del 2010, del 2012, hubieron ámbitos de diálogo en materia de seguridad social donde se flexibilizó el derecho jubilatorio, se crearon causales de jubilación por edad avanzada, que ahora se repliegan, se quitan, se ponen en peores condiciones, se hizo el seguro de paro flexible con el seguro de paro parcial o la compatibilidad de estar trabajando en uno y seguir seguro de paro en otra, que sirvió mucho en la pandemia y podíamos seguir poniendo una casi treintena de derechos que se modificaron en un proceso que tiene que darse continuidad. Y por eso nos consideramos, bueno, optimistas, que más allá de un modelo de país que en las condiciones que hemos hablado casi toda la noche, de desconocer a la gente, bueno, hoy la gente se está dando cuenta que con su acción puede revertir esto y a eso apostamos, ¿no? Una cortita, Pablo. Es curioso que haya, pese a que los jóvenes habitualmente son los más afectados por reformas de este tipo, en general lo militan más gente que tal vez por su propia edad no va a ser afectado. En las reformas siempre se prevén varios años para aplicarse y en general. Es curioso encontrar jóvenes metidos en esto. Parece muy bueno, pero... Y sí, yo creo que tenemos que buscar una solución definitiva a esto y no soluciones que como te decía, tiren esto para adelante. Pero vos cuando te juntás con amigos, con amigas, te miran y te dicen, pero vos estás metido en el... ¿Cómo te copaste con...? ¿No? Me alegra que haya, ¿no? Y arrancamos y bueno, y seguimos y presentando propuestas que creo que no es solo el hecho de estar criticando, sino el hecho de presentar algo que a nuestro entender es mejor y que puede ser beneficiario para todos los ciudadanos. Acá no hay ni intereses de ningún tipo, salvo que a la gente mejore su jubilación
y podamos construir una sociedad entre todos, que esto tiene que ser, como decía Ramón, a través del diálogo, tiene que ser integral, que sea mejor absolutamente para todos. Y hoy nos encontramos acá tratando de poder informar todo esto y ojalá podamos llegar a la gente y que la gente se informe y se interese por este tema. Bueno, muchas gracias Pablo de nuevo, muchas gracias Ariel, muchas gracias Ramón. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando, sigan poniendo like, sigan haciendo comentarios, vamos a un corte y ya nos tomamos un café con Víctor Hugo Poppi, Avelando, acá en Legítima Defensa, segunda dosis. Vos agradecés contar con el mejor equipo médico. Nosotros te agradecemos por elegirnos, brindándote cada vez más atención humana, innovación y beneficios. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. Soy suscriptor de Caras y Caretas porque necesito periodismo comprometido, independiente. Te pido que en lo posible te hagas suscriptor, porque hay que luchar contra el blindaje periodístico que existe en nuestro país y que termina pulverizando la libertad de prensa. Gracias y hasta siempre. Construye escuelas, hospitales, carreteras, casas y puentes. Genera trabajo y oportunidades para cientos de uruguayos y uruguayas. Crea riqueza para el país y su gente. Y es estratégico para el desarrollo nacional. Es el cemento Portland de ANCAP. Lo quieren entregar. Quieren despojarte de lo que es tuyo. No lo permitamos. Nuestro Portland construye. Nosotros siempre plantábamos verduras y yo salí a buscar una changa y paré acá para irme el otro día. Y hace 39 años, acá 39 años. Ahora estamos sacando un broto sí, un broto no. Un desbrote, esto es un desbrote. Para que aliviar la planta, sacarle fruta porque tiene demasiado. Que al menos recién se concentra mal la calidad de la uva. Para vino bueno tiene que salir calidad. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Y por supuesto, gracias a todos y todas los que ponen like. Yo ya se los he dicho muchas veces. No puede ser que haya mucho más gente viéndonos que los likes. Los likes tienen que estar más o menos igual que la gente que... La gente no, porque no es gente, es computadoras. Detrás de las computadoras puede haber varias personas, ¿no? Hay muchas personas que miran en familia. Y entonces son... miles de personas, tiene que haber muchos likes, ¿sí? Y por cierto, los que hacen aportes a través del super chat o el super gracias, pero infinitas gracias. Les reitero, como ya les dije el viernes, en Legítima Defensa, que el miércoles 16 de noviembre, a partir de las 20 horas, vamos a hacer la primera peña de Legítima Defensa en el mercado de la Abundancia, en la calle San José y Yaguarón. Eso tiene un ticket de colaboración que incluye además una copa para informarse, para ir reservando lugar. Así nos encontramos en la peña. Además les quiero decir que la primera excursión que armamos, esto de Conociendo el Uruguay con Legítima Defensa de la Ruta del Vino, fue todo un éxito. Se llenaron todos los lugares rapidísimo.
Así que el sábado 10 y el 11 vamos a estar yendo a Carmelo y conociendo las bodegas con un montón de televidentes, de miembros de nuestra comunidad. Pero les reitero, tienen que llamar a este número, que yo me olvido siempre, pero se los van a poner en pantalla, ahí está, creo que es 092, 982, 986. No, la excursión ya está llena. No, pero digo, para el mercado de la abundancia también hay que llamar ahí, ¿ves? Sí, porque hay un ticket de colaboración y ahí les van a decir todo el tema ese, ir reservando lugar para estar en esa peña de legítima defensa. Que está lindo hacer una peña de legítima defensa. ¿También tienen lugares limitados? Todo depende de cuánta gente vaya. Pero si vas reservando lugar, ya tenés tu mesita, todo, ¿no? Porque hay que hacer, así funciona esto. Hay que hacer las cosas así. Bueno, buenas noches, Popi. ¿Cómo te va? Bien. Popi, estuvimos mucho rato hablando de la reforma de la seguridad social. Va a seguir, ¿eh? Y se puede seguir, sí. Se puede seguir. Da para hablar. Es una reforma para 40, 50 años y ahora para hablar tiempo. ¿Y la quieren aprobar así? Sí, demoraron 2 años en hacer un anteproyecto. Y ahora recién llegó el proyecto. ¿Sabes qué quieren? ¿Sabes qué quieren? Aprobarla antes de la final del Mundial. Como para que la gente esté concentrada en lo que está pasando en el Parlamento. En el Senado. Pero decime una cosa, es cierto que la vida sigue y todo tiene que funcionar, pero durante el Mundial, ¿no? La gente está mucho metida en el Mundial, ¿no? Sí. Eso, o ignoramos que esa es la pasión deportiva de los uruguayos. El gobierno tampoco la ignora. No. Quiere... Pero el problema puede ser, se le puede complicar, espero que no. Si Uruguay vuelve en la primera fase, porque una reforma de este tipo sobre el mal humor de la gente es complicado. ¿Pero vos tenés alguna duda de que Uruguay va a llegar a las finales, a las fases finales del Mundial? Sí, tiene tremendo equipo. ¿No viste el pajarito? Perdón. Tiene Halcón Valverde. Me parece... ¿Vos viste lo que es la pegada exterior del pajarito Halcón Valverde? Me parece un exceso cambiarlo de pajarito a halcón. ¿Pero por qué? Ah, porque tienen eso. Para mí es el pajarito, Valverde siempre. Para mí es el pajarito. Pero él y Bentancur son de lo mejor que hay. Pero vos viste la pegada exterior. No se cansa de hacer golazo. Es más, creo que no vi nunca un gol de Valverde que no sea un golazo. Sí, tiene una apuesta con su director técnico, ¿no? Sí, Ancelotti dice que... Si no hace 10... Se retira. No, pero va a ser más de 10. Ya tiene como 5 o 6. Y de Darwin, que la gente... Perdone la gente que dice cómo están hablando de fútbol, pero Darwin Núñez con el Liverpool, que tanto lo criticaban y mirá. Tenemos un cuadro ahí que yo le tengo fe. El problema que tenemos es la defensa y adelante también. Adelante delantero. No, Darwin. O sea, no hablemos más de fútbol porque la gente se nos va a enojar, así que somos unos frívolos. Pero bueno, se viene No, pero yo te digo, lo de la reforma me parece que hay cosas que son, dos cosas que estaban planteadas ahora, ¿no? Lo que siempre dijimos, no se ataca el financiamiento, se posterga todo para adelante. No quieren, Popi. Acá todo el mundo sabe que para que una reforma de la seguridad social, para mejorar las jubilaciones, o ni siquiera para mejorarlas, para no empeorarlas, ¿sí? Y que la gente no tenga que trabajar hasta que el último día antes de morir. Es obvio que se necesita más plata y que esa plata la tienen que poner los que pueden poner, los Maya Oro, ese tipo de... Y ellos trabajan para los Maya Oro, lo único que quieren es quitarle costos. Y después que el resto... Fíjate dos cosas que además que no están en la... Creo que ya la dijeron ellos. Pero crean 2 comisiones. Una para analizar las exoneraciones, ¿no? Del aporte patronal. Y otra para ver si modifican lo poco que aporta el sector rural, que aporta 1,90 y poco. Mientras los demás aportan 7,5, y además la NEP y la UDELAR aportan como mucho más, como un 19%. Popi, estuvimos hablando mucho rato de la reforma y yo quiero que mencionemos un par de temas. Primero, este programa, quiero que lo sepan, está siendo grabado el día viernes, ustedes están viendo el domingo, por lo cual las elecciones, probablemente las elecciones más importantes que ocurran en América Latina este año, que está siendo en Brasil,
no podemos darle, y ya deben estar los resultados, o ya deben estar por estar los resultados. Yo confío, lo digo esto el viernes, en que Lula se va a alzar con la victoria, aunque seguramente una victoria ajustada, porque los niveles de polarización han sido muy grandes, porque la derecha tiene sus estrategias, ¿verdad? Pero además yo no sé si esa victoria ajustada no va a necesitar que la gente salga a la calle a defenderlo. Sí, todavía además, en el caso de que esté perdiendo, que es lo que deseo, Jair Bolsonaro, hay que ver si acepta los resultados. Ha dado todas las muestras de ser una persona completamente antidemocrática, peligrosa. Tipo Trump. Sí. Y que no necesariamente los pueblos recuerdan eso, porque el próximo 8 de noviembre, cuando sean las elecciones intermedias en los Estados Unidos, todo indica que el Partido Republicano va a ganar, que Trump va a quedar nuevamente como en la pole position para disputar la elección en el próximo periodo, porque la impopularidad de Biden es muy grande. No es que Biden sea nada, Biden es un espanto, ha llevado adelante además la guerra esta porque es obvio que está atrás, y no ha tenido las conductas que dijo que iba a tener con América Latina, pero Trump acababa de hacer un asalto al Capitolio, y ya ven, ¿no? Ya ven cómo la sociedad puede olvidar rápidamente. Sí, pero además lo que pasa es que ahí, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, Trump llenó algunos vacíos que dejaron los demócratas. ¿Qué te digo, por ejemplo? O el capitalismo en su desarrollo. Porque la deslocalización de las empresas hacia países donde pagan menos salario y tienen mejores condiciones, dejó mucha clase obrera estadounidense pero no sin solo trabajo. No solo no, es que la globalización neoliberal, llamémosle así, genera una cantidad enorme de perjudicados en los sectores medios y los sectores bajos. Lamentablemente, la respuesta en muchos países del primer mundo está siendo una respuesta por derecha. En Europa es claro, y en Estados Unidos también. Sí. Por suerte en América Latina, sobre todo si hoy se confirma la victoria de Lula, se va a producir por primera vez en la historia que los países más importantes en términos poblacionales y económicos de América Latina estén todos gobernados por gobiernos de izquierda. Ahora hay una cosa que decía Marco Teruggi, que lo vi en Macondo, que me parece acertada, que es el desafío que significa que tenga una votación tan alta en Bolsonaro. El desafío en términos de la batalla política y cultural, ¿no? Ah, sí. Es muy importante. Pero también es cierto que en toda América Latina y en general en todo el mundo, la derecha que se está presentando en las elecciones es una derecha de ultraderecha. En América Latina viene perdiendo, perdió en Colombia, perdió en Chile, esperemos que pierda en Brasil, pero siempre es ultraderecha, ¿no? Nunca está presentada una derecha más o menos. No, la única derecha más o menos tradicional es la que tenemos acá. Y que tampoco es muy centro, ¿no? No, tradicional, no dije centro yo. Yo no lo califico de gobierno de centro-derecha, para mí es un gobierno de derecha. Después, que hay sectores dentro de la coalición que tienen, unos son más ultraderecha y otros son medio del centro. Puede ser el PI, medio del centro, ¿no? Partido Independiente. Pero en general, vos ves, a mí lo que me preocupa son las expresiones que van surgiendo. Por ejemplo, los Milei en Argentina. Que tienen acá sus émulos, aunque muy poquito, ¿no? Claro, pero esas cosas van creciendo, porque, ¿qué me parece? Yo creo que acá es discutible, ¿no? Pero hubo un gran fracaso en la socialdemocracia en toda Europa. Porque fue asumiendo políticas liberales. Aquello de la tercera vía de Tony Blair, no sé si te acordás. No solo políticas liberales, sino una política de arrastrarse a los Estados Unidos, que es tremendo. Lo cual se observa ahora en la guerra, ¿no? Es una cosa increíble el nivel de dominación político-cultural de los Estados Unidos sobre la socialdemocracia europea, ¿no? Sí, incluso, eso siempre me acuerdo, no tiene nada que ver con la socialdemocracia, pero Angela Merkel, ¿te acordás? Espiada por el gobierno de Obama, interceptado su teléfono. Es decir, está el grado de predominio que tienen y de impunidad. Eso capaz y lo que se viene, vos viste que Twitter lo compró Elon Musk, que entró con una bacha y echó a toda la directiva. Echó al CEO. Los CEOs esos eran los que habían suspendido la cuenta de Trump. También suspendieron cuentas de montones de izquierda. En estos días se está suspendiendo cuentas en Twitter y en Facebook de cuentas cubanas, pero a mansalva. Impresionante, ¿no? Sin ningún argumento,
Pero Elon Musk, ¿qué es lo que pretende ahí? Es muy importante porque son empresas privadas, pero nadie puede ignorar que son las redes sociales donde se comunica buena parte de la población mundial. Y está bajo las manos de empresarios así, multimillonarios, además de derecha. Sí, tenés. Elon Musk cuando decía, si queremos el litio de Bolivia, damos un golpe y nos lo llevamos. Es tremendo. Esos son los que controlan el mundo, controlan la información, ¿no? Controlan la información. ¿Qué Salió todo el Silicon Valley y está ahí. ¿El Colorado cómo se llama? El Colorado. Mark Zuckerberg. El otro día veía un tuit que publicó Edward Snowden. Me dice, ustedes ríanse, porque estaba Zuckerberg entrando a un teatro donde estaba todo el mundo con unos dispositivos que son como de inmersión. Hay una serie que está ahora, no sé en qué plataforma, que se llama Peripheral, o no sé, ¿sí? Que es más o menos, es como esa serie de distopía, no sé cómo llamar, de futuro. Como Black Mirror. La gente se mete en eso y entra en un mundo como paralelo. Todo parece ciencia ficción, hasta que dice Edward Snowden, hasta que dentro de unos años Zuckerberg gobierne tus ojos, al punto de que ni bien abras los ojos ya te está poniendo publicidad. Siempre me acuerdo de una cosa, no tiene nada que ver. Nos van a controlar el mundo. Una película de Woody Allen, que no me acuerdo si era todo lo que sabe sobre el sexo y no se me iba a preguntar, pero no sé si era esa. Donde el loco termina en el futuro. Entonces le propone a su pareja del momento tener sexo. Y se empieza a desvestir. Y la mujer le dice, no. Y agarra una bola y empieza a tocarla. Y él tiene que tocar la bola, ese era el sexo que tenían. ¿No? Sí, seguro. Ese mundo. Bueno, pero más allá de los aspectos eróticos de las nuevas tecnologías, hay que considerar que van a gobernar los aspectos políticos y económicos, ¿no? Lo artesanal no, lo dijo. Ya fue o sea que el onanismo tiene siempre formas de evolucionar. Pero lo que pasa es que sustituye. Lo que pasa es que esto es una especie de organismo de circulación de la noticia y la información. Y sustituye el trabajo real de constatar las cosas, de verificarlas. Popi, como estamos a viernes, no podemos saber qué va a resolver el Frente Amplio, porque se reunía hoy. Estamos a viernes, que la gente está viendo en el domingo, pero ya les dije que grabamos el viernes. Con respecto a la seguridad social, aunque se trascendió ese documento de Murro. Sí. Y ha habido declaraciones que yo encuentro un poco contradictorias, ¿no? Yo creo que, mira, acá yo voy a hacer dar mi opinión crítica sobre esto, porque yo creo que es una ausencia del FAC que no tiene sentido, que no haya planteado su postura sobre la reforma de la seguridad social en el debate público, ¿no? Después, seguramente lo que va a pasar, aparentemente, es que se va a votar no en general. Y algunos artículos. ¿No? Y le van a dar a conocer el lunes. Porque aparte del documento de Murro, acordate que hubo un informe de los técnicos que también iba en la misma dirección que iba Murro, ¿no? Eso en respecto de las ¿cómo le llama él? Afapización. No, el documento de Murro es demoledor. Sí. Demoledor. Y además es muy difícil de contestar, porque viste que Murro sabe mucho de esto, entonces son argumentos, a mí me resulta imposible de contestar, creo que es y creo que esa puede ser la posición mayoritaria del Frente, pero también encuentro que hay gente, porque hay diferencias. Creo que el Frente va a mantener una cierta unidad de acción, pero y tiene que hacer una síntesis, porque es lo que ha impedido que estuviera en el debate público. Va a tener que hacer una síntesis. El tema es, acá la pregunta es, si esa estrategia de votar no, y algunos, como se hizo con la LUC, se votó no, y algunos sí, algunos artículos sí, y si se entra en una lógica de arreglar algo, se va a la lógica de la reducción de daños, ¿no? Y el problema es que empieza a haber en esa postura, a mí me parece que hay un divorcio entre el movimiento social y la oposición política. Porque el movimiento social está muy jugado en contra de la reforma, ¿no? Sí, pero eso no significa que vayan a impulsar una consulta. No, eso es otra cosa. Yo lo que digo es, pero acordate cuando empezó lo de la LUC, también era el movimiento social contra la LUC. Después la forma es otra discusión, ¿no? Pero hay un aspecto que a mí siempre me preocupa, y termino acá, si no nos vamos. Es qué resumen hace la gente en su cabeza sobre los temas que están sobre la mesa. Es lo que planteó Canzani la vez pasada acá. Si la gente piensa
el pensamiento de izquierda progresista entra en la cabeza de la gente o no. Y para eso hay que meter los temas, hay que poner los temas sobre la mesa. Y si no los pones, no va generando opinión. Sin batalla cultural, sin como la creación de conciencia. ¿Verdad? Gramsci. ¿Verdad? Hay que volver a las fuentes. Muchas veces hay que volver a las fuentes. Gracias, Popi. Bueno. Vamos a un corte y enseguida volvemos con el mensaje final en Legítima Defensa, segunda dosis. En este estado de situación, ¿cómo es posible que INAU haya devuelto al gobierno 40 millones de dólares por no ejecutar presupuesto? ¿No era necesario gastar esos 40 millones de dólares en los niños y niñas y en el reclamo de los trabajadores que con muchísimo menos se resuelve? Vayamos a los hechos. Está claro que INAU no ha devuelto las cifras de dinero, los rubros presupuestales que se ha dicho que hemos devuelto. Es decir, esos 40 millones de dólares no es verdad. ¿Verdadero o falso? Según datos del propio Ministerio de Economía y como consta en la rendición de cuentas de 2020 y la de 2021, INAU devolvió 767 millones de pesos en el primer año y 754 millones en el segundo, que estaban destinados a áreas fundamentales como educación, salud y protección social. Contra la intransigencia de INAU, SINTEP en lucha. Cualquiera se da cuenta que la importancia, la sensibilidad política, la trascendencia del caso de los pasaportes con datos falsos que se gestionaban desde el piso 4 de la torre ejecutiva por el jefe de seguridad del presidente Alejandro Astesiano, estriba en que el jefe de seguridad es el hombre de más confianza del presidente. Entonces, la gente quiere saber, no tanto si Astesiano es un malandro, que ya se sabe, sino si es el único malandro. Y además quiere saber si el presidente está involucrado. El caso tiene ese trasfondo, y eso no lo puede ignorar la fiscal Gabriela Fossati, ni lo puede ignorar nadie. Lo que le da repercusión nacional e internacional al caso es la cercanía de Astesiano con el presidente. Si Astesiano iba para todos lados con él, si viajaba con su familia, si no se le despegaba nunca, si había sido designado por él para ser su custodia personal y de sus hijos y de su ex esposa, entonces Astesiano estaba a un paso del presidente. Y eso implica necesariamente que el presidente también estaba a un paso de Astesiano. Y ese paso es muy chiquito. Ese paso que separaba a uno del otro es tan chiquito que la sociedad quiere saber si el presidente verdaderamente no sabía nada de lo que estaba sucediendo. Entonces, cuando trasciende que la fiscal Fossati en una audiencia se dice cualquier cosa, se las involucra a las autoridades, que nada tienen que ver, cuando en realidad lo que sucedió y que nos sucede a cualquiera que está en esto, es que una persona que uno creía que era de una manera, era de otra y defraudó la confianza. La fiscal está siendo exculpatoria con el presidente. No hay ningún problema de contexto, de tergiversación. En esa frase ella está exculpando al presidente. Ella no puede prejuzgar porque no es jueza. Pero con ese mensaje lo que indica es que no quiere o no tiene interés o no considera que haya elementos para investigar hacia arriba a Astesiano. Y hacia arriba a Astesiano está el presidente. ¿Por qué? Las autoridades no tienen nada que ver, fue defraudado en su confianza. ¿Qué autoridades? La única autoridad involucrada con Astesiano es el presidente, porque es su custodia, él lo designa. Y está a cargo permanentemente de su seguridad. Si después trasciende, a la vez,
que la fiscal dijo que se había recuperado solo el 2% de la información, que además había dificultades para recuperar más porque eso tenía un costo muy caro y que también avanzaba todo más lento porque había que traducir del ruso y eso tenía un costo y era muy caro y había falta de recursos. Y cuando un periodista, Eduardo Preve, de TV Ciudad, recuerda que existe un software que el Ministerio del Interior tiene la licencia, que además los argentinos habían, habían ofrecido su colaboración para utilizar ese software que permite recuperar el 100% de la información borrada de ese celular. Y la fiscal responde virulentamente en Twitter a Preve, diciéndole cualquier cosa. Y uno empieza a abrir los ganchos, porque es muy llamativo. Y al otro día nos enteramos de que ya se había recuperado el 100% de la información utilizando ese software que había dicho Preve. Pero además nos enteramos que se había recuperado hacía varios días, incluso se dijo semanas. Entonces hay que cotejar las fechas, hay que saber si cuando la fiscal dijo que estaba el 2%, en realidad ya estaba el 100%, y en ese caso hay que saber si ella ya se lo habían comunicado o no. Porque si no se lo habían comunicado hay que saber por qué, y si se lo habían comunicado hay que saber por qué la fiscal dijo eso. Y después trasciende que la fiscal se fue de licencia 3 semanas, aunque la licencia la haya solicitado mucho antes, viajó a Europa y por ahí andan diciendo que le respondía a Preve desde Ámsterdam, en el medio del caso, pero es el caso más de asociación ilícita funcionando en la Torre Ejecutiva. Es un caso escandaloso, uno de los más escandalosos que se recuerde. Es muy llamativo, es muy curioso. Es muy curioso. No se puede enojar la fiscal cuando la gente empieza a sentir que algo huele mal. Empiezan a despertar la suspicacia. Porque imagínense el trabajo que tiene que llevar adelante una fiscal con un caso de esta sensibilidad política. Tiene que ser intachable, porque si no la gente sospecha. Sospecha y sospecha con cierta razón, porque hay cosas que llaman la atención mucho. Resulta que después el diario El País publica las grabaciones completas. ¿Cómo accedió el diario El País a eso? ¿Quién se lo dio? ¿O acaso se ignora que el diario El País está fuertemente vinculado al Partido Nacional, al gobierno? Es el diario oficial de este gobierno. Pero incluso en esas cosas que aparecen desgrabadas en el diario El País, se ven diálogos donde Astesiano habla de que les mandamos autos oficiales a los rusos. Habla de nosotros. ¿Quiénes son nosotros? ¿Quiénes son los nosotros de Astesiano? Habla de revisar la agenda con el presidente. Se habla de pasaportes diplomáticos. Es todo un escándalo tras lo otro. ¿Cómo hizo la fiscal leyendo eso para decir las autoridades no tienen nada que ver? Y nosotros sabemos que la fiscal ya estaba como designada para ocupar la Fiscalía de Delitos Complejos que lo va a dejar Enrique Rodríguez. Y sabemos que ahí se están sustanciando causas muy importantes para el gobierno, porque el gobierno las promovió, como las del Mides, como las del Ante la Arena. ¿Qué garantías tiene la oposición cuando la fiscal tiene estas conductas tan llamativas? ¿Qué garantías tiene? ¿Qué garantías tenemos todos? No quiero dejar este programa sin decirle a todos ustedes que el presidente, lo que publicó Sudestada, entrevistando al fundador de esta empresa o esta clínica de implantes del pelo, donde dice el fundador, sí, estuvo ese médico en Uruguay, se sacó una foto con las doctoras cuando el presidente estaba anestesiado, participó de ese implante, que por cierto no salió bien, demuestra que el gobierno está mintiendo. Le autorizaron a entrar a un médico argentino en el momento en que estaba cerrada la frontera por la pandemia para hacerle un implante de pelo al presidente. Y después nos toman el pelo a todos, a los que tenemos pelo y a los que no tenemos pelo también.
están mintiendo. ¿Qué confianza puede tener la gente en el presidente? ¿Cómo nos explican las cuentas de facto, la encuesta de facto? No, la desconfianza es enorme. Las suspicacias son muchas. Y las explicaciones van a tener que ser muchas si se quiere recuperar la confianza de la población en el sistema político y en el gobierno. Soy Leandro Grille y esto fue Legítima Defensa, segunda vez.